Y ahora sí vamos a compartirles la pantallita. Vamos a venir acá y vamos a ir ahí. Bien. Bueno, habíamos visto una introducción donde hablamos de cuerpo, alma, espíritu, cómo el enemigo a veces nos miente en algunas áreas de nuestra vida. Es como la parábola del sembrador, donde el Señor siembra la palabra y puede caer en un terreno duro, con espinas, con piedras o en buena tierra. El enemigo hace lo mismo, tira semillita de mentira, semillita de mentira. Muchas de ellas nos damos cuenta que es mentira y las rechazamos automáticamente, pero donde alguna mentira entra del enemigo, empieza a germinar, empieza a brotar raíz de amargura, engaños, malos sentimientos y demás, y empieza a dañar nuestra vida y a perjudicar nuestra vida, y necesitamos sí o sí la sanidad de parte del Señor, si no, no hay forma de sanarlo completamente y efectivamente. Habíamos visto que vamos a ver 8 puntos después de esa introducción, con la palabra recupera. La primera, la letra R, que vimos el martes pasado, tiene que ver con reconocer que no somos Dios, reconocer que no tenemos todo bajo control, reconocer que necesitamos ayuda. Y hoy vamos a ver el paso de la esperanza. Si nosotros miramos a Dios, miramos la cruz de Cristo y miramos al Señor, tenemos la esperanza de solucionar cualquier tipo de situación que tengamos en nuestra vida. Con el Señor, con la contención de la iglesia, con su bendición en nuestra vida, cambiamos de identidad y de esa forma nuestra vida se llena de esperanza. ¿Vieron esa frase del mundo? La esperanza es lo último que se pierde. Es una frase real, no es bíblica, pero en realidad si uno vive sin esperanza, tiene ganas de morirse o no de vivir más. Uno siempre tiene que tener algún proyecto, algo que esperar en la obra del Señor, en trabajo, en la educación de los chicos, en lo que fuere, y es muy bueno tener esperanza. Y nosotros tenemos un Dios de esperanza. Romanos 15:13 o 13:15, no sé bien ahora, dice que es un Dios de esperanza y tenemos que confiar en ese Dios de esperanza. Bueno, entonces, no sé si estoy bien con él. Sí, está bien. Mirá qué raro que sale ahora esto. Me cambia la forma en que aparece y ya me confunde. Bueno, entonces habíamos dicho que todos nosotros necesitamos pasar por un proceso de recuperación. Y uno dice, ¿y por qué yo tendría que pasar por un proceso de recuperación? Nosotros sabemos que aquí entre nosotros hay personas que lo que están haciendo este curso es para ayudar a otras personas. Entonces a veces uno dice, qué bueno, esto me va a servir porque voy a ayudar a aquel o aquel que tiene problemas. Pero la verdad es que todos nosotros necesitamos recuperación, porque todos somos imperfectos. Todos nosotros hemos sido dañados en algún momento de nuestra vida. A veces uno no sabe de dónde viene ese carácter que se carga. Hoy nuestra hija nos contaba cómo una jefa de ella, que es una chica que es homosexual, es traumatóloga, le decía que ella había ido al psicólogo para saber de dónde venía, cuáles eran las causas para que ella hubiera tomado la decisión de ser homosexual. Y yo dije, wow, qué increíble que ella quiera saber por qué ha tomado esa decisión en su vida. A veces nosotros somos miedosos para confrontar a otra persona, o somos demasiado empoderados y andamos atravesando, llevándonos a todo el mundo puesto, y a veces no sabemos de dónde vienen todas estas causas, ¿no? Pero la verdad es que hemos sido dañados. Y también la verdad es que hemos dañado a otras personas nosotros también. Si alguno dijera que no dañó a nadie, realmente le crecería la nariz, porque hemos dañado y mucho, y sobre todo dañamos a las personas que amamos, ¿sí? Es a las personas que más dañamos. Todos tenemos problemas, todos tenemos hábitos, cosas que, wow, sí, siempre hago lo mismo de esta manera, y a veces están mal, y las seguimos haciendo. Tenemos complejos, y tenemos heridas, que queremos muchas veces que desaparezcan de nosotros, pero muchas veces nos hemos sentido también impotentes para salir de esos problemas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la causa de nuestros problemas y de lo que nos pasa? Es que queremos ser Dios, queremos tener todo bajo control, queremos controlar todo,
Y por ejemplo, el año pasado, con el tema de la pandemia, nos dimos cuenta que hay alguien encima de nosotros, y si no nos habíamos dado cuenta antes, lo pudimos ver, que controla absolutamente todo y decide qué debemos hacer o qué no debemos hacer, ¿sí? Uno es el enemigo de nuestras almas, que a veces tiene su lugar en el mundo, casi siempre las personas dan lugar, pero encima de él, encima, muy, muy superiormente, está el creador del cielo y de la tierra. Él tiene todo bajo control. Cuando nosotros queremos controlar todo, lo que piensan de mí, la vida de los demás, el ambiente donde se mueven las otras personas, donde viven, nuestro destino, nuestros padres, nuestras parejas, el universo, a Dios mismo, las enfermedades, el dolor, nuestros hijos, nuestra vida, el clima, las circunstancias, la vida, la muerte, en algún momento no vas a poder controlar todo. Es como cuando vos te convertís en una agrada personas. Entonces querés agradar a tu esposa, querés agradar a la suegra, querés agradar a tus hijos, querés agradar a este, y en algún momento no lo vas a poder agradar a todos. Nosotros tenemos que vivir para agradar a uno, que es el Señor, con temor de Dios, viviendo en santidad como Él quiere, y de esa forma las personas que realmente teman a Dios van a estar bien con nosotros. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Es que muchas veces nosotros queremos sí o sí tener el control de todas las cosas. Y eso de querer tener el control de todo lo que pasa, para que nada se nos escape, produce en nosotros que estemos fatigados, ¿sí? Muchas veces estamos cansados y alguien nos dice, ¿y de qué estás cansado? ¿Qué hiciste? Y nosotros decimos, y no fue muy distinto el día hoy que ayer. Sin embargo, hoy estoy cansado. Y a veces estamos cansados de querer tener todo bajo control, ¿sí? A veces estamos frustrados, porque la verdad es que aun cuando queremos controlar a otras personas, nos damos cuenta de que ni siquiera nos podemos controlar a nosotros mismos. Yo podría decir ahora, levante la mano quien alguna vez dijo, a partir del lunes comienzo la dieta. Y después se hacía lunes, ¿y quién puede controlar? A mí me operaron y mi marido había comprado helado y yo lo miré comer helado y ¿qué quise? Comer helado. Y yo sabía que me habían operado y que no me iba a hacer bien. Y el segundo día a la noche comí helado y después me quería morir. Pero bueno, es como que creo que puedo tener el control de las demás personas, pero en realidad ni siquiera me puedo controlar a mí misma, ¿sí? Esto se llama jugar a ser Dios. Y me produce frustración, porque lo peor de todo es que la gente no se deja controlar. A mí me pasa con mi marido. Yo quiero controlarlo, lo mando, le digo las cosas, pero mi marido no quiere que yo lo controle. Así que es duro. Y también muchas veces nos sentimos fracasados, porque también creemos que vamos a hacer todo bien, que todo va a salir bien, y las cosas no salen a veces como uno se propone. Así que muchas veces estamos fatigados, frustrados y fracasados porque jugamos a ser Dios. Son 3 palabras con la letra F para que las recuerden, ¿sí? Fatigados, frustrados y fracasados. Cuando jugamos a ser Dios nos pasa eso, ¿no? Ahora nosotros necesitamos superar la negación. En argentino la negación es barrer debajo de la alfombra, para que lo entendamos, ¿no? O sea, nos pasa algo como cuando limpiamos los hombres, ¿vieron? La mujer limpia bien el detalle, el hombre limpia donde mira la suegra, ¿no? Se ve más o menos limpio y ven, si abajo un mueble quedó sucio, no corremos los muebles, nada. Bueno, a veces en nuestra vida hacemos lo mismo, barremos debajo de la alfombra. Eso es la negación, que no se vea, y con que no se vea ponemos una careta y está todo bien. La negación es lo que nos impide movernos hacia adelante, nos hace excusarnos y acusar a otros. Excusarnos es, yo no tengo la culpa, yo lo hice porque la culpa la tiene mi papá, mi tío, mi primo, el país, la economía, las circunstancias, y normalmente acusamos a otros. ¿Quién tiene la culpa? Y Cristina Kirchner, Macri, mi patrón, no sé, cualquiera menos yo. Si tan solo mi esposo o mi esposa cambiara de actitud, todo andaría mejor, ¿no? Y la esposa cambia y la cosa no anda mejor porque el problema lo tiene él adentro. ¿Se entiende? Y viceversa en el caso del esposo o la esposa. Nos hace jugar al juego de la culpa. Acusamos y nos excusamos, ¿sí? Tratamos de que el otro
sienta culpa, que el otro sienta vergüenza, y de esa forma, sin querer, estamos negando la realidad de nuestra propia vida, y a veces por no querer cambiar, le echamos la culpa a los demás, para no cambiar nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el antídoto para la negación? ¿Qué hace que finalmente afrontemos nuestros problemas? Y vamos a empezar a desarrollar este tema. El antídoto que Dios usa para la negación es el dolor. A veces uno dice, ¿por qué Dios permite que pasemos estas situaciones? Fíjense que el hombre pecó, el hombre sintió vergüenza, el hombre se escondió, pero Dios le permite al hombre vivir en el mundo caído, porque también el Señor pudo haber dicho, bueno, si algún día voy a mandar a mi hijo para que los perdone, lo hago ahora y quédense viviendo acá dentro del paraíso, pero no, Dios quiso que experimentáramos dolor, porque Dios quería que nos diéramos cuenta cuánto nosotros lo necesitamos a Él, ¿sí? Pocas veces nosotros cambiamos cuando vemos luz. Yo veo la luz de una vela y estoy cerquita y veo la luz y no cambio, pero si yo me acerco mucho a la vela y la vela me quema y yo ya siento el calor, me voy a mover, ¿sí? A veces estamos cerca del calefactor y nos acercamos, no hay problema, pero cuando ya sentimos el calor, nos movemos de ese lugar. A veces Dios permite ese calor, Dios permite que te duela, Dios permite que te lastimen, Dios permite que te confronten, Dios permite que te hieran, porque hay algo en tu vida y en la mía que tenemos que tomar una decisión de afrontar, de decir, sí, esto está pasando, porque si no sigo como negando los problemas, ¿sí? Yo muchas veces no cambio hasta que mi dolor es más fuerte que mi temor a cambiar. A veces tengo que aceptar que mis hijos se están desviando, tengo que aceptar que mis hijos se están equivocando, quizá tenga que aceptar que estoy lastimando a mi esposo, que estoy lastimando a mis hijos, y no lo quiero reconocer, lo niego, pero llega el momento que el dolor es tan fuerte que tengo que reconocerlo. Y a veces por eso Dios permite esas cosas en nuestra vida. La mayoría de las personas casi nunca se mueven hacia la recuperación hasta que son forzadas a hacerlo, porque ya no hay otra opción. Mucha gente ha comenzado este material y dijo, la verdad que a mí no me pasa nada, así que no lo necesito, y se fue. Pero después de los años, me está pasando ahora, que hay gente que dice, che, necesito ese material, porque ya el dolor es tan agudo que hay que tomar una decisión. Bueno, Dios usa 3 circunstancias para acabar con la negación. Son cosas para llamar nuestra atención y forzarnos a intentar la recuperación en nuestras vidas. Romanos 8:28, quizá la mayoría lo sabe de memoria, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? A los que realmente queremos amar a Dios de corazón, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, vos tenés un bebé, sos mujer, madre, tenés un bebé, y el bebé le acabas de cambiar el pañal y se hace caca, apenas le cambia el pañal. ¿Qué decís vos como mamá? Gloria a Dios, se hizo caca, me acaba de ensuciar el pañal, que está re caro. ¿Qué dice uno? ¿En qué te puede ayudar que recién le cambie el pañal y el bebé se haga caca? Acá dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Quizá Dios esté trabajando en tu carácter. Quizá Dios esté trabajando en tu paciencia. Quizá Dios esté trabajando en tu interior en cosas que ni siquiera te das cuenta. ¿Qué perdiste? Un pañal. Pero Dios ha hecho una obra más profunda en tu vida que nosotros a veces no alcanzamos a ver. ¿Se entiende? Quizás formando la misma paciencia que vas a necesitar para ese bebé. Exacto. Bien, ahora la otra cosa que Dios usa, ¿sí? Perdón, la primera en la que Dios te va a poner, quizás es con la letra C, así que acuérdense porque acá vamos a tener 3 letras C. La primera C es crisis. La crisis va a llegar a tu vida con distintas formas. Acá vamos a poner 2 o 3, pero vos sabés cuál y cómo ha llegado a tu vida. Puede haber sido una enfermedad, puede haber sido estrés, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser que un hijo tuyo tome malas decisiones, puede ser que se incendie una casa,
puede ser tantas cosas, pero de alguna manera llega una crisis a tu vida, ¿sí? Y nos paramos ahí y muchas veces decimos, wow, ¿por qué me pasa esto a mí? Nunca decimos, che, esto me podía pasar a mí. Siempre decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y quizás hasta en algún momento nosotros digamos, yo he servido al Señor durante tantos años, yo lo he seguido, si es que ha sido un cristiano, ¿no? Yo no soy tan malo, pero ¿por qué Dios está permitiendo esto ahora mismo, en este momento? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Sí? Ahora, a través de las crisis, muchas veces nosotros nos damos cuenta cuán vulnerables e indefensos somos ante los problemas de la vida. Que me parece que eso, si uno habla de marzo del año pasado, fue clave. ¿Quién de nosotros no se sintió que era una hormiga debajo de un pie gigante y nos podían aplastar en cualquier momento? Fue una crisis mundial, porque estamos todos muy empoderados. Nos han enseñado a empoderarnos. Pero en ese momento Dios nos dijo, muchachos, yo bajo el pie y ustedes no existen más. Estuvimos metidos en el corazón de una crisis, ¿no? Y a veces, en medio de esa crisis, es cuando nuestro corazón por fin se dispone a buscar al Señor. ¿Cuánta gente buscó Biblias? ¿Cuánta gente volvió a llamar a las iglesias? ¿Cuánta gente dijo, che, ¿cómo era el tema de que Cristo va a venir algún día? Porque sabían, y Dios lo confrontó con esta realidad, ¿sí? De que Él es el Señor. Dios usa las crisis para acercarnos a Él, porque nosotros muchas veces no lo buscamos a Él por propia voluntad, ¿sí? Nos creemos muy poderosos, aún como cristianos, muy poderosos. No es en medio de la crisis cuando derramamos nuestro corazón, nuestro espíritu delante de Dios buscando su favor. ¿No es ahí, en ese momento en que no podemos más, que caemos de rodillas y le decimos, Señor, te necesito? No veas a la crisis como algo tan malo, porque te va a ayudar a mejorar tu relación personal con Dios. Y como Dios lo sabe, te va a poner en 1, 2 o 3 crisis. Bueno, si no escuchás la crisis, va a venir una confrontación, ¿sí? O sea, va a venir algún amigo, algún conocido que te va a decir, mirá, te estás equivocando, mirá, vas por mal camino, mirá, si seguís así vas a terminar mal, mirá. Y a veces el enemigo no te hace ver el final del camino, te hace ver solamente el comienzo del camino, ¿sí? La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Yo estuve ayudando a un muchacho que cayó en la droga, porque estaba en un boliche, había una chica rubia, él quería estar con esa chica, la chica le convidó un porrito, entonces él dice, sí, me fumo un porrito, 2 porritos, 3 porritos, no hay problema. Estuvo sexualmente con esa chica toda la noche, y estuvo después 4 años en la droga sin poder salir. Esa parte no te la dice el diablo. El diablo te tira el anzuelo, vos mordés el anzuelo, y después no sabés hasta dónde va a llegar. El principio es Santiago 1, ¿sí? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el concepto es de la pesca, ¿sí? El diablo tira el anzuelo y si nosotros mordemos el anzuelo, él nos saca afuera del agua. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un pez? ¿Que esté adentro del agua o afuera del agua? Adentro del agua, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el pescador lo saca del agua un buen rato al pez? ¿Qué le pasa? Empieza a boquear y hasta se muere, ¿no es cierto? Bueno, Dios a veces usa crisis para que nosotros aprendamos y a veces usa alguna confrontación si no escuchamos la crisis. El prefijo con indica encuentro y frontis es estar frente o cara a cara con alguien. Viene un amigo, un conocido y te dice, mira, si seguís así vas a terminar mal, tené cuidado, cambia de rumbo porque no vas yendo bien. Entonces viene la crisis, no escuchamos la crisis, viene la confrontación. Alguien que se interesa por mí y dice, estás arruinándolo todo, estás mal, si no pedís ayuda con la droga, si no pedís ayuda con el alcohol, vas a terminar mal, vas a terminar perdiendo a la familia. Si seguís con esa infidelidad a tu matrimonio, a tu familia, vas a terminar mal. No escuchamos la crisis, no escuchamos la confrontación. Alguien que nos ama y nos confronta en amor y verdad y nos dice, estás fallando,
estás a punto de perder tu familia, estás a punto de perder tu salud, estás a punto de perder tu trabajo, ¿sí? Y el Proverbios 13:18 en la Reina Valera dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Mm? Qué feo es cuando nosotros no escuchamos el consejo o hay personas que no escuchan el consejo. La Biblia dice, en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Entonces es bueno tener la humildad de escuchar el consejo y poder aprender. Dice, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Será honrado porque guarda la corrección, más cuando es de una persona espiritual, una persona que ama al Señor y nos aconseja de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Ahí hay un cuentito chiquito que dice que si alguien te dice a vos espalda de caballo, no le des bolilla. Pero si dos personas te dicen espalda de caballo, mírate al espejo. Y dice, y ya si son 3 personas que te dicen espalda de caballo, comprate una montura. Dios usa el dolor como una alarma. El dolor es como una alarmita que se activa para advertir que algo está mal en tu vida. Si suena, algo está pasando, ¿sí? Tengo que hacer algo al respecto. Si suena la alarma del dolor en mi vida, ¿qué voy a hacer? Muchas veces es como el reloj, ¿no? Le pongo algo para que tape el ruido. Ahora, si suena la alarma de mi casa, no voy a ir a que no suene más, ¿sí? Frecuentemente, en vez de tratar con la fuente, tratamos de aplacar el ruido. Lo cubrimos con comida, con alcohol, con sexo, con compras, con cosas materiales, con los amigos, con deportes. Yo me acuerdo cuando era más chica, tenía el pelo muy largo y a veces, me acuerdo una vez tuve una bronca muy grande, fui y me corté el pelo. ¿Qué tendrá que ver? Pero bueno, era como que el enojo salía por algún lado, ¿no? Y estamos tratando de que no se nos note tanto ese dolor haciendo algo para eso, ¿sí? Salimos de compra, nos compramos todo. Pero eso no sirve. Dios va a usar el dolor, y lo va a seguir usando, para llamar nuestra atención, para poder ir a la fuente, al lugar donde realmente tengo que ir. Bueno, ¿cómo funciona esto? Supónganse que nos hicimos un tajo en el brazo, ¿no? Tenemos un tajo con algún cuchillo, con alguna cosa filosa, nos hicimos un tajo, y ni fuimos al médico, no nos hicieron punto, nada por el estilo, y nos ponemos una manga larga. Un día nos hace calor, nos arremangamos la manga y viene un amigo y nos dice, che, pero se te está infectando la herida, ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué no vas al hospital? Ah, no, sí, ya, pero ya en algún momento voy a ir. Y te dejas pasar. El tajo es la crisis. El amigo que viene y te dice, guarda que se te está infectando, tené cuidado que tenés que ir al médico, guarda que está complicado. Y vienen 2, 3, 4 amigos y nos dicen que esa herida se nos está infectando y nosotros no aceptamos esa confrontación. Después vamos al médico y tenemos el brazo morado hasta el codo. Vamos al médico que nos revisa y dice, mirá, tenés gangrena, hay que amputar el brazo a la altura del codo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo no? ¿Cómo amputar el brazo? Entonces Dios permitió la crisis, si no escuchamos la crisis, va a venir la confrontación. Y si no escuchamos la confrontación, muchas veces va a venir una catástrofe en nuestra vida para que escuchemos a Dios. Pensemos en el ejemplo de Jonás. Jonás, Dios quería que fuera a Nínive, él fue para Tarsis. Dios usó los medios que él dispuso usar, que lo tragara un pez, que se quemara con los jugos gástricos del pez, que lo vomitara en tierra, hasta que terminó yendo a Nínive, ¿sí? Entonces Dios nos va a hablar con estas 3 C, con la crisis, con la confrontación y si no llega la catástrofe a nuestra vida. Espero que Dios no tenga que usar esto en tu vida. Cuando llegamos al punto más bajo, física, emocional, espiritual y financieramente, así como en nuestras relaciones, cuando tocamos fondo, lo que sucede a menudo es que Dios tiene que dar un paso atrás y dejarnos sentir el impacto total de nuestras malas decisiones. ¿Qué nos pasa cuando no tenemos en cuenta a Dios? Cuando no reconocemos a Dios, cuando no reconocemos los principios de la palabra de Dios en nuestra vida, en algún momento nos damos la cabeza contra la pared. Nosotros tenemos un muchacho ahora que lo tenemos internado por adicciones. Él había recibido a Cristo y en un momento se aparta. Y bueno, iban a los boliches, se drogaban, tomaban alcohol. Y él iba atrás de un auto
y en una curva el auto pasa de largo, el que manejaba porque iban borrachos, pasado de alcohol, chocó contra un poste y él pasó desde el asiento de atrás sin cinturón, dormido, por el parabrisa y pegó contra el paredón. No se desnucó, no se mató porque Dios no quiso, ¿no? Y apareció en la iglesia y tenía todo el maxilar inferior, superior atado con alambre, le faltaban dientes, todo. Y yo, ¿qué tal el tío Condo? Le digo, ¿qué te pasó? Bueno, y ahí me cuenta del accidente y todo lo que había pasado y la gracia y la misericordia de Dios que no muriera en ese accidente, y eso sirvió para que empezara a volver al Señor. Hoy ya es el tercer año que lo tenemos internado en Renacido de Palabra de Vida para su recuperación, ¿no? ¿Querés ser Dios? Está bien. Y Él simplemente retrocede y te permite ser Dios. Es entonces que cosechás lo que sembraste y sentís todo el impacto que causa una catástrofe en tu vida. Ninguno de nosotros quiere llegar a una catástrofe, pero si no escuchamos la crisis y no escuchamos la confrontación, a la corta o a la larga la catástrofe llega. ¿Sí? Nosotros decidimos lo que queremos, las consecuencias vienen solas. Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta. Entonces, el paso número 1 que nosotros vimos el martes pasado fue que teníamos que reconocer que no soy Dios, ¿sí? Reconocer que no soy capaz de cambiar todas las cosas. Y tengo que decir, sí, lo reconozco, estoy sin ayuda, no soy capaz. Pero este paso que vamos a ver a partir de este momento es maravilloso, porque es el plan escondido de Dios desde el principio. Es el plan de la esperanza. Esta es la buena noticia, ¿sí? Y es que existe un poder al que yo me puedo conectar para controlar las cosas. Un minuto que voy a hacer, tengo un cartelito acá. Controlar las cosas que no puedo dominar por mí mismo. Entonces, es maravilloso saber que yo no puedo, pero que hay un poder tremendo a mi disposición para que sí se pueda, ¿sí? En aquellas cosas que no se puede cambiar de otras personas, o que yo no puedo cambiar de mí, o que no puedo cambiar de las circunstancias, hay un poder a mi disposición. Si lo leemos en Efesios 1, 2 y 3, nos llena el corazón saber que ese poder es maravilloso, que viene de parte de Dios. Para ilustrarlo, sería como que nuestra vida fuese una cafetera, una licuadora, una batidora. ¿Qué pasa si a una cafetera nosotros la desenchufamos? ¿Qué hace? ¿Hace café? No, no hace nada porque no está conectada. Bueno, nuestra vida es exactamente igual. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios y creemos ser Dios y todo bajo control por nosotros mismos, no podemos funcionar correctamente porque Dios nos ha hecho para funcionar conectados a Él, conectados a un poder superior, conectados al Creador, ¿sí? Este segundo paso en el camino a la recuperación consta de 3 partes. Primero, reconocer la existencia de Dios. Donde hay una creación, hay un creador. ¿Sí? O sea, por más tonto que uno sea, uno mira un árbol, una planta, un pez en el agua, se da cuenta que hay un creador. Donde hay un efecto, hay una causa que lo origina. Donde hay un diseño, hay un diseñador. Romanos 1:20, ahí todo Romanos 1 dice que Dios habla a través de la creación. Si las personas no creyeran en Dios, simplemente por lo creado pueden llegar a creer en Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Simplemente a través de la creación Dios habla a nuestra vida, ¿sí? Después es posible, a veces ilógico, no es humano, creer en Dios. La gente le cuesta creer en Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que todavía no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y al no tener el Espíritu de Dios, uno habla con personas que han leído la Biblia 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces entera, y no entienden el mensaje de la palabra, porque no hay un discernimiento espiritual. En el momento que creemos en Cristo como Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo y empezamos a entender.
Dice, porque para él son locura, no las puede entender. Para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos empezar a tener, dándole lugar a nuestra vida, ese discernimiento espiritual. Y Dios tiene el poder para cambiar vidas. 2 Corintios 3:18 dice que, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor quiere quebrantar nuestra vida para que reconozcamos que no somos Dios, que somos mendigos espirituales y que necesitamos tener una esperanza en alguien superior que pueda ayudarnos a solucionar las cosas que pasan en nuestra vida. Desde la salvación, la sanidad de nuestro espíritu, de nuestra alma y aún de nuestro cuerpo. Pero cuando uno dice que uno tiene que reconocer que existe un ser superior que nos ama y que cambia las situaciones, que cambia las vidas, a veces uno dice, sí, yo creo en Dios, ¿no? Y dice, yo creo que Dios es, la verdad que mi idea de Dios es, siempre he pensado a Dios como... porque cada uno de nosotros tiene su propia idea de cómo es Dios, ¿sí? Es como difícil que haya dentro de nuestras cabezas algo que no haya entrado primero por los sentidos. Es decir, todo lo que yo pienso siempre entró por los ojos, por la nariz, por los oídos, por el gusto, por el tacto, es lo que yo concibo. Entonces yo me hago ideas con respecto a eso. Pero la verdad que a Dios no lo he visto, entonces yo me hago mi propia idea de cómo es Dios, muchas veces. A veces decimos, sí, Dios debe ser como mi papá. Y capaz que vos tenés un papá que es un desgraciado, ¿qué vas a pensar? Que Dios es un desgraciado, porque es la imagen que tenés, ¿sí? Ahora, el hombre fue hecho imagen del Señor, pero nosotros muchas veces hacemos a Dios a nuestra imagen, ¿sí? Empezamos a pensar que Dios es como yo. Si Dios le hubiera cortado si yo le hubiera cortado la cabeza a una persona, le digo, Señor, cortale la cabeza a este, porque me parece que Dios es como yo, creo que es porque es como yo, ¿sí? Pero lo que tengo que preguntarme en realidad es, ¿cómo es Él en realidad? ¿Cómo es Él? Bien, segundo, entender el carácter de Dios. ¿Cómo puedo confiar en Dios si no lo conozco? ¿Sí? Nosotros a veces decimos conocer a algunas personas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo conozco a Mauricio Macri, yo conozco a Cristina Kirchner, los he visto en la tele, los he visto en el diario, los he visto por internet, pero en realidad nunca los vi. Nunca tomé mate con ellos, nunca tomé café con ellos, nunca los vi personalmente. Entonces, en realidad, ¿los conozco? No, no lo conozco. O sea, lo he visto, sé quién es. Si me dicen, che, tal y tal, lo podemos identificar, pero en realidad no lo conocemos. Muchas veces conocemos a Dios de esa manera y conocemos a Jesucristo de esa manera. Lo hemos visto en la tele, hemos escuchado que está en la Biblia, pero no lo conocemos de verdad. ¿Cuál es su verdadero carácter, no? Dios quiere que sepamos realmente cómo es Él. Vino a la tierra en forma de ser humano, con el nombre de Jesucristo, el cual dijo, como soy yo, así es Dios. Colosenses 1, 15 al 18, dice, Colosenses 1, 15 al 18, si lo quieren buscar, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea el primero. Solo mirar a Jesús porque es la expresión visible del Dios invisible.
Hay tres cosas que tenemos que aprender sobre Dios y que lo podemos ver a través del Señor Jesucristo, porque nos va a ayudar a vencer nuestros hábitos, heridas y complejos. Muchas veces nosotros creemos de Dios lo que alguien nos dijo que Dios era, pero podemos mirar hoy al Señor con nuevos ojos. Yo te invito a vos que aunque hayas leído muchas veces la Biblia, le pidas al Señor en este momento que te ayude a verlo con nuevos ojos, ¿sí? Y ahora escucha esto que te voy a decir. Aunque tengas millones de años en el Evangelio, ¿sabés qué? Dios conoce todo acerca de tu situación. Y lo mejor de todo es que a Dios le interesa tu situación. Le interesa lo que vos estás viviendo. Le interesa lo que vos estás pasando. Y hay algo maravilloso también en todo esto. Es que Dios puede cambiar tu vida y tu situación. Así que si hay algo que te estaba haciendo daño, si hay algo que te estaba haciendo sentir dolor, si hay algo que te estaba haciendo sentir rencor, quizá angustia, inseguridad, quédate tranquilo, porque nadie en el mundo te ama como te ama el Señor. Nadie. Bueno, Dios conoce todo acerca de mi situación, en primer lugar, ¿sí? Hay un versículo en la Biblia, el Salmo 56:8, en la NTV. Ahí lo buscamos. Mientras tanto, yo leo este pedacito. Dice que Él conoce lo bueno y lo malo. A veces pareciera que lo malo nuestro nadie lo sabe, nadie lo ve, pero el Señor conoce lo bueno y lo malo. Y cuando alguien nos quiere convencer de que somos malísimos, que no servimos para nada, tenemos que pensar que el Señor también conoce lo bueno de nosotros. Dice, tú llevas en cuenta la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Qué bueno es saber que cada vez que nosotros lloramos, que ni siquiera nosotros sabemos cuántas lágrimas derramamos, cuando fuimos heridos, cuando fuimos lastimados, cuando alguien nos dañó, todas esas lágrimas Dios las tiene contadas. Las tiene guardadas en su redoma, las tiene guardadas en un frasco, las ha tenido en cuenta. Nadie como Dios, ni tu mamá, ni tu papá, ni vos mismo, sabés la cantidad de lágrimas que derramaste en tu vida. Pero cada vez que lloraste, cada vez que tuviste dolor, el Señor guardó esas lágrimas en un frasco, las tiene en cuenta lo que te dolió, lo que te hirió, lo que te dañó. Y quiere darte el consuelo y la esperanza en Él de solucionar esa situación y de salir adelante y que dejes de llorar. Él va a acariciar tu alma, va a acariciar tu corazón, te va a mimar. Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Él nunca te pone más carga, Él te hace realmente descansar. Léelo casi. Bueno, Él conoce lo bueno y lo malo. Dios te conoce personalmente y de cerca Él ha visto tus lágrimas. Nadie sabe el infierno por el que estoy pasando en mi matrimonio. Estás equivocado, estás equivocada, Dios lo sabe, ¿sí? Nadie sabe cómo estoy luchando por romper con este hábito, pero no lo puedo sacar de mi mente, de mi corazón. Dios lo sabe. Estuvimos ayudando a un muchacho con un problema de pornografía. Desde muy temprana edad, de los 12 años, miraba pornografía. Pudimos ministrarlo, pudimos hablar con él y pedirle al Señor. Él ya no necesitaba mirar alguna película pornográfica para masturbarse o para usar la pornografía, porque simplemente pensaba en una película y se la imaginaba. Oramos a Dios, pudimos ministrarle que Dios borrara todas las películas de su vida, todo lo que había visto en cuanto a pornografía. ¿Y sabe qué le pasa ahora? Él cierra los ojos y quiere pensar en pornografía y le sale como una película borrada, le salen solamente rayas. Dios hizo un milagro en su mente y en su corazón y le borró todas las películas pornográficas que vio desde los 12 años hasta los 30. ¿Sabe qué es eso?
gracia de Dios, misericordia de Dios. Él realmente buscó a Dios y Dios mira nuestro corazón cuando le buscamos con sinceridad y tiene el poder para ayudarnos en cualquiera sea la situación de nuestra vida, ¿sí? Si creemos que nadie lo sabe, Dios lo sabe. Y como vimos recién, tiene el poder de ayudarnos a salir de esa situación. Dios está al tanto de tus necesidades antes que vos se la pidas. Él ve la crisis en tu alma en este mismo momento. El hecho es que no hay nada que esté fuera de la vista de Dios. Él conoce nuestros días buenos y malos, las malas decisiones que hemos tomado y sorprendentemente todavía nos ama. ¿Cuánto nos ama el Señor? Dios no se sorprende por nuestro pecado. Si hacemos algo mal, Dios no dice, ¡ay, cómo se me escapó eso! Él sabía que eso iba a pasar mucho antes de que nosotros lo hiciéramos. Él incluso sabe por qué lo hicimos. ¿Qué fue lo que nos motivó a nosotros a hacer eso? Él no se sorprende, no se altera, no se decepciona. Él nos conoce y sabe quiénes somos. Él nos ama. Él nos ve cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando nos escondemos. Como dijo Néstor, cuando lloramos, cuando nos reímos. Él conoce absolutamente todo y nos ama, todavía nos ama. Él quiere que sepas eso vos hoy, que Él te ama de manera como nadie más te ama, como nadie te puede amar. Dios se interesa por mi situación. ¿Cómo funciona esto? Hay gente que toma identidad de sus heridas, ¿sí? Entonces toma identidad de la herida, toma identidad del abuso y parece que se terminan sintiendo orgullosos de esa herida, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, alguien le dice, a mí me abusaron cuando era chico una persona. Ah, a vos te abusó uno, a mí me abusaron 10. Bueno, yo le digo, yo le tenía bronca a mi papá y en un momento me costó perdonarlo. ¿Vos le tenías bronca a tu papá? Yo le tenía bronca a mi papá, a mi mamá, a mi suegra, a mi tío, a mi primo, a todo el mundo, ¿no? Y parece que ellos tienen más heridas que vos y toman identidad de esa herida, ¿no? El domingo hablaban en la iglesia de la mujer samaritana, de Juan 4, ¿no? Esa mujer tenía una identidad. Todas las mujeres iban a buscar agua en el pozo a la mañana tempranito o a última hora de la tarde. Ella iba al mediodía para que no la vieran. ¿Cuál era su identidad? 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido, ¿sí? Era casi una prostituta en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tomamos identidad de nuestra herida, nos aferramos a esa herida y no podemos salir de esa herida porque el enemigo nos ha mentido tanto que se ha arraigado esa herida dentro nuestro. O tenemos identidad en la herida, en el daño, en el abuso, o tenemos identidad en Cristo. ¿Qué hizo el Señor con esa mujer? Le dice, si bebes del agua que yo te quiero dar, no vas a tener sed jamás. Le dijo ella, yo quiero esa agua, no quiero venir más a este pozo. Hasta que terminó de entender que era espiritual y fue a Samaria, lean ahí Juan 4, y le empezó a predicar a todo. Dice, me dijo todo lo que hice, todo lo de mi vida, creo que es profeta, creo que es el Mesías. ¿Qué hizo el Señor con la mujer samaritana? Le cambió la identidad de una mujer herida, de una mujer dañada, de una mujer fracasada, de una mujer con muchos errores, y le dio la identidad que ella valía realmente en Dios. Lo demás no importa. Lo demás el Señor le perdonó, pero le cambió la identidad. Entonces Dios se interesa por mi situación y quiere cambiarte la identidad de la herida para que tengas una identidad en Jesucristo y vivas totalmente diferente, ¿sí? Dios sabe que somos frágiles, que no somos superhombres ni supermujeres. Dios desea ser el Padre que muchos de nosotros nunca tuvimos, tierno y compasivo. Dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede amarme y su amor nunca acabar? Salmo 103, 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nos ama en los días buenos, en los días malos, cuando le servimos,
cuando no le servimos, cuando hacemos lo correcto y cuando no hacemos lo correcto, ¿sí? Dios no te dice, vos ahora te portaste mal, dejaste de ser hijo mío. ¿Ahora te portaste bien? Volviste a ser hijo mío. ¿Ahora te volviste a portar mal? No son más hijo mío. Hay gente, aún cristianos, que viven inseguros creyendo que la salvación se pierde. ¿Sí? Si un hijo se porta mal, no deja de ser hijo tuyo. Capaz que le gusta el alfajor, se portó mal todo el día, y al final del día te dice, ¿me da un alfajor? Voy a decir, mira, sentate ahí, tenemos que charlar un ratito, pero sigue siendo tu hijo, no deja de ser tu hijo ni dejas de amarlo. ¿Cómo es que me sigue amando? Porque su amor es incondicional. No está basado en mi comportamiento o en nuestro comportamiento, sino en su carácter. Dios en esencia es amor, nos ama. Él no solamente conoce nuestra situación, sino que se preocupa por ella. Romanos 5:8, quizá lo sepas de memoria, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque vos y yo seguimos pecando, a veces inconscientemente, pero seguimos pecando, Él igual murió por nosotros, ¿sí? Es a su poder supremo al que nos podemos conectar, como una cafetera a la electricidad, como una batidora a la electricidad, porque nos conoce y se preocupa por nosotros, nos ama, quiere lo mejor para nuestra vida, tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y Él tiene el poder para cambiar nuestra situación. Dios puede cambiar mi vida y mi situación. A veces cambia mi vida. A veces cambia mi situación. Y otras veces cambia mi vida y mi situación. Pero está esperando muchas veces por mí para hacer eso. A veces el Señor no puede hacer cambios en nuestras vidas si nosotros no reconocemos que lo necesitamos. Es como mi médico podía operarme y yo podía estar mejor, pero no pudo hacerlo hasta que yo fui y le conté lo que me estaba pasando y me hicieron los estudios, y entonces dijo, bueno, vení que vamos a hacer esto, y me tuve que internar y después tuve que hacer reposo, pero mi médico no podía hacer nada por mí si yo no estaba dispuesta a contarle qué era lo que me estaba pasando. A veces, como está en la imagen ahí, hay oscuridad en nuestra vida, pero estamos a una vuelta de llave para que nuestra vida cambie. La Biblia dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ahí dice que ese poder fue el mismo poder que fue capaz de levantar a Jesucristo de entre los muertos. Así que imagínense, como dice ese otro versículo, si Dios entregó a su propio Hijo por vos, ¿qué no podría hacer por vos? Pero Dios te está esperando. Y me está esperando a mí también. ¿Te has encontrado alguna vez paralizado por falta de resolución? ¿Vieron cuando la vida nos pone atajos y a veces tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué decidir o qué carrera vamos a seguir o qué decisión tenemos que tomar? No entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, aún como cristianos, y oramos, y parece que Dios no nos muestra todavía qué es lo que tenemos que hacer. Y somos cristianos y amamos al Señor y queremos agradarle, la mayoría de nosotros, pero a veces estamos en una situación así. Sé que necesito hacer esto, pero simplemente no puedo comenzar. Yo tengo que limpiar el patio. Y vieron cuando uno tiene un desorden en el patio y dice, tengo que empezar, sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Y ya voy a limpiar el patio, ¿no? Y si lo vamos dejando, de acá a un año decimos, tengo que limpiar el patio. Debería limpiar el patio. En algún momento tengo que limpiar el patio, hasta que tu señora se enoja y te dice, che, hace rato que dijiste que iba a limpiar el patio y no limpiaste el patio, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sentís que simplemente no podés lograrlo. Él te dice, Dios te dice, tengo el poder para ayudarte, yo puedo ayudarte, ¿sí? Si Dios pudo levantar a Jesucristo de los muertos, puede restaurar una relación rota, puede sanar a una persona que está enferma,
puede liberarlo de una adicción, puede ayudarte a cerrar la puerta del pasado para que deje de perseguirte, pero solo debes confiar en Él. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 30, 31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta retórica, ¿sí? Si Dios está de nuestro lado, Dios estaba con David, tenía que pelear con el grandote, con el gigante Goliat. Goliat lo subestimó. David fue en el nombre del Señor y le pegó una pedrada en la frente y le cortó la cabeza, porque fue en el Señor. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Isaías 14:27 dice que si Dios se extiende la mano, nadie le va a hacer que recoja la mano. Si Dios determina una cosa, nadie puede determinar lo contrario, porque es Dios, es soberano. Él tiene todo bajo control y nosotros no. Entonces nosotros, conectándonos a su poder superior, podemos tener la esperanza de salir adelante en nuestra situación y de sanar nuestra vida, ¿sí? Esa situación que parece sin esperanza, no lo es. Hay personas que si usted lo hubiera conocido, podría haber pensado que ni en 1.000.000 de años cambiarían, pero cambiaron. Mire, nosotros teníamos un empleado en Córdoba, en la vidrería, era mujeriego, estaba en todas las bailantas, era un desastre, ¿no? Y un día mi mamá escribe un libro y uno de los personajes, los que escribe, que era mujeriego, todo, se llamaba Ricardo. Entonces él dice, Susi dice, ¿usted escribió el personaje de Ricardo pensando en mí? Era una novela evangelística, todos los personajes al final recibían a Cristo, ¿no? Y mamá le dice, no, no te olvides que yo esto lo escribí hace 2 o 3 años, ni siquiera te conocía a vos. Pero quizás Dios quiera hablarte a través de ese personaje, así que haz lo que ese personaje haga. Ese personaje, al final del libro, recibe a Cristo, ¿no? Bueno, y el jueves, él sabía que reunión de ministerio era para creyente y reunión de predicación era para inconversos. Lo habíamos invitado a las reuniones, nunca quería ir, ¿no? Y un miércoles a la noche termina de leer el libro de mi mamá, que todavía era apuntes, ¿no? Era su patrona, digamos, ¿no? Mi mamá y mi papá. Y el jueves a la mañana me dice, Néstor, ¿esta noche hay reunión? Sí, le digo. ¿Me dice, es de ministerio o es de predicación? No, le digo, es de oración y es de predicación. ¿Puedo ir? Digo, sí, ¿cómo no va a poder ir? Bueno, se sentó al lado mío, predicó un tío mío, le temblaban las rodillas y él esa noche recibió a Cristo en su corazón. Simplemente viendo un testimonio en un libro con el cual se sintió identificado, él pudo dejar que el Señor hablara a su corazón y cambiar su vida. Quizá nosotros vamos a ver un montón de testimonios en este material con los que te vas a sentir identificado. Es bueno aprender de lo que otros pasaron para que pueda ser también de bendición para nuestra vida y conectarnos al poder de Dios, a ese poder superior. Muchas veces han pasado cosas en nuestra vida que realmente son fuertes, ¿sí? Yo conté el primer día que este material llegó a nosotros por una situación muy difícil. Creo que en mi vida fue una de las cosas más difíciles que me tocó vivir. Yo lloré 2 años enteros, aún estando a cargo de una obra y teniendo que ir a predicar el evangelio, a discipular. Yo lloraba como loca, me salió un llanto de la garganta que era... Yo no sé qué habrán dicho mis vecinos cuando escuchaban mi llanto, pero fue tremendo. Pero eso fue algo que estaba en mi vida. Pero nosotros cuando vamos caminando por este mundo nos damos cuenta de que en algún momento nuestro pasado tiene que quedar atrás. Fíjense, en esta imagen nosotros tenemos como si fuera 2 parabrisas de auto. El parabrisa de arriba tiene un espejo retrovisor inmenso, ¿sí? ¿Qué pasaría si ese auto conduciera con ese espejo retrovisor? Chocaría, porque fíjense que ni siquiera puede ver lo que tiene delante. ¿Por qué? Porque tiene, sí, todo el tiempo en sus ojos lo que está pasando atrás, ¿sí? Sin embargo, en el de abajo, imagínense como si fuera un tremendo parabrisas y un espejo retrovisor pequeñito que sí le trae la imagen de lo que, para que tenga cuidado, ¿no? De que si viene alguno que lo va a pasar o por si, no sé, pasó algo, ¿no? Le hacen una seña. Pero
tiene tremendo parabrisas hacia adelante, no está corriendo riesgo de tener un accidente. Muchas veces nosotros tenemos vidas en las que lo que pasó en nuestra vida pesa tanto que llega a ser como ese espejo retrovisor, ¿sí? Está nublando nuestro presente y ni siquiera nos deja tomar buenas decisiones en este presente. Entonces, mañana no solo voy a tener un pasado tremendo, sino que además hoy va a ser parte de ese pasado tremendo, porque hoy puedo estrellarme por culpa de no estar mirando hacia adelante, sino hacia atrás. Muchas veces se dice que la depresión es un exceso de pasado. Las personas que están deprimidas tienen un exceso de pasado, cosas que no han cerrado, puentes que no han sido capaces de quemar, y entonces nos estamos atrapando. Como decía, ¿se acuerdan Lelutier? Suéltame pasado, que estamos atrapados por ese pasado. Y a veces sucede, ¿no?, que también hay gente que tiene exceso de futuro, quiere tener todo bajo control, aún aquellas cosas que no van a pasar nunca. Pero eso es ansiedad. Cuando una persona tiene ataques de ansiedad es porque tiene un exceso de futuro. Imagínense esa persona del de abajo que ya quiere ver qué pasa detrás de esa montaña. Y está ansioso para ver qué hay detrás de la montaña. Que el Señor nos ayude a vivir el hoy buscando su dirección, su amor, su perdón, su consuelo, porque hoy es el día que Él nos ha dado como un regalo. Hoy es el presente que Dios nos ha regalado a nosotros. A mí me lo ilustraron una vez con las 3 cruces, con la crucifixión de Cristo. La cruz de la izquierda sería el ayer, la cruz del medio sería el hoy y la cruz de la derecha sería el mañana. ¿Sí? ¿Qué hace el diablo? Nos lleva al ayer para hacernos ver las cosas que hicimos mal y para generarnos culpa. Que nos sintamos culpables, heridos, dañados por lo que hicimos. O nos lleva al mañana y nos genera ansiedad. ¿Qué va a ser del país? ¿Qué va a ser del trabajo? ¿Qué va a ser de esta situación? Y no vivimos el hoy, y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que acostumbrarnos y saber vivir con sabiduría el hoy. Mateo 6, 34. 33, buscar al Señor primero por encima de todo, y después el 34, que vivamos cada día. El diablo hoy nos hace pensar en el ayer. Lo malo que hicimos nos genera culpa. Nos hace pensar en el mañana, que nos genera ansiedad, y no vivimos el hoy. Y a veces pasan 10 años de nuestra vida y no vamos viviendo el hoy. Entonces el diablo nos atrapa entre la culpa y el estrés o la ansiedad del mañana y no vivimos la realidad de nuestra vida. Hay personas, cuando terminamos la clase anterior, yo les conté de un muchacho que había soñado con una pantera negra y demás, el enemigo le mintió 20 años. Él tuvo tabulada su vida 20 años por un sueño que había tenido con una pantera negra. El enemigo es especialista en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en tercer lugar, tenemos que aceptar la oferta de Dios para ayudarme. Creer solamente en Dios no es suficiente. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, creer solamente en Dios no es suficiente. Casi todos creemos en Dios, pero eso no quita la herida. Tenemos que conectarnos a un poder superior, al poder de Dios, y eso que es lo que más tenemos que creer para nuestra vida como una solución. Dios nos dice, ni tu propia fuerza de voluntad, ni tus buenas intenciones son suficientes. Necesitas mi voluntad y mi poder para ayudarte a cambiar. Y yo ni siquiera sé si quiero cambiar. Muchos decimos que somos cristianos. El Señor dijo, yo soy el camino. Si yo he aceptado a Cristo como mi camino, tengo que caminar. Pablo decía, yo estoy preso, muchachos, pero ustedes salgan, caminen, corran, porque necesitan estar corriendo por este camino. Y yo a veces ni siquiera quiero cambiar. Tengo mucho miedo ante la posibilidad del cambio. Dios a veces me dice, probablemente lo tengas hasta que el dolor exceda tu temor al cambio. ¿Sí? Yo tengo miedo al cambio y Dios me dice, sí, pero va a llegar el momento que vas a tener que hacerlo, ¿sí? Porque vas a tener tanto dolor
que vas a tener que cambiar. Entonces es cuando yo tengo que decirle al Señor, sí, Señor, dame la voluntad de querer cambiar. Y si se lo pido con sinceridad, Él me va a dar voluntad y poder. La Biblia dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Acuérdense que Él es la energía, que Él es el poder. Si nosotros, como yo les digo, lean Efesios 1 en distintas versiones, Efesios 2 en distintas versiones, Efesios 3 en distintas versiones, y se van a dar cuenta cuánto poder a nuestra disposición. Cuánta maravilla de Dios, cuánta sabiduría, cuánto conocimiento. Cómo hay tanta energía de Dios a nuestra disposición para cambiar, para poder mejorar en aquellas cosas que el Señor está queriendo cambiar nuestra vida. ¿Sí? Mateo 7:7. Dice, piden y se les dará, busquen y hallarán, y llamen y se les abrirá. Nosotros siempre queremos aplicar ese versículo para decir, ay, sí, quiero una camioneta 4x4. Pero quizá el Señor no te quiere dar eso. No sé si es su voluntad. Pero si vos decís, Señor, contesto mal cuando me dicen algo y quiero cambiar, ¿va a querer el Señor que yo cambie o no? Y sí, va a querer que cambie. Si yo le digo, Señor, no quiero mentir más, me doy cuenta que miento y que miento, no quiero mentir más, ¿el Señor va a querer? Sí, el Señor dice, pedime y yo te lo voy a dar. Roxana mencionaba el pasaje ahí de Efesios 1:3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y a veces decimos, Señor, bendecime. Y el Señor dice, ya te bendije. Vos estás en Cristo y tenés bendición. ¿Sí? Vos en Cristo tenés bendición, en Cristo tenés poder, en Cristo tenés autoridad, en Cristo tenés herencia, en Cristo tenés resultado, en Cristo tenés fruto. Fuera de Cristo no tenés bendición, no tenés resultado, no tenés fruto, no tenés poder. Es sencilla la ecuación. ¿Qué sucede cuando me pongo mi vida ante el poder de Dios? ¿Qué sucede cuando le entrego la llave de mi corazón al Señor? No solo como Salvador, sino como el Señor de mi vida. Y le pido que ponga el Espíritu de Cristo en mí, que selle mi vida con el Espíritu Santo para salvación, y le doy lugar al Espíritu Santo de Dios en mi vida para que me llene, que me oriente, que me indique, que me guíe. ¿Qué hace Él? Cuando invitamos al Espíritu de Dios a nuestras vidas, Él nos da poder. Y eso es lo que nosotros queremos. Poder para romper esos hábitos que no podemos romper por nosotros mismos, poder para hacer las cosas que sabemos que son correctas, pero que no podemos hacerlas por nosotros mismos, poder para ser libres del pasado y dejar que esos recuerdos que no nos sirven para nada y que muchas veces nos llenan de angustia y de temor y de culpa, se vayan. Poder para empezar a vivir la clase de vida que Dios desea que yo viva. Nosotros nos ha pasado de estar guiando una iglesia mucha cantidad de años, pero también de haber sido parte de otras iglesias por mucha cantidad de años. Y nos hemos visto a nosotros y a un montón de gente que tenemos años en el Señor, años, y todavía no podemos dejar las viejas costumbres, los defectos, no podemos crecer, leemos la palabra y no podemos entender, nos aburre leer la palabra del Señor, no tenemos más de 2 minutos de oración. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos tan estancados? ¿Por qué no experimentamos el poder? El Señor decía, los que creen en mí, cosas más grandes que las que yo hago, serán capaces de hacer. Si yo te pregunto a vos, ¿eso se aplica para vos? ¿Hacés cosas más grandes que las que el Señor hizo? El Señor lo dijo, no lo estoy diciendo yo. El que crea en mí, cosas más grandes que las que yo hago, Él va a hacer. Ese poder está ahí. Si vos no lo vivís y si no lo ves en mí, mala noticia. Es porque realmente no nos estamos conectando a ese poder, no estamos confiando en el Señor, ¿sí? No estamos entregándonos totalmente, ciegamente, a ese poder maravilloso que el Señor tiene a nuestra disposición. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo recibimos poder? En el momento que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. A veces oramos y decimos, Señor, llená mi vida de poder, dame poder. Y el Señor dice, ya te lo di. En el momento que te sellé con el Espíritu, te llené de poder. Es como que en nuestra vida nosotros tenemos un Citroën. Conocen la mayoría del Citroën, ¿no? Un Citroën, un Fitito, un auto viejo. No da más de tapizado, no da más de chapa, no da más de motor. Y tenemos en el garaje de nuestra casa una Ferrari. Pero andamos en el Citroën, todos zaparrastros. Si viene algún vecino, algún amigo conocido, yo tenía una Ferrari en el garaje, ¿por qué no anda en el garaje? No, porque no la sé manejar. Pero ¿cómo andar en un Citroën teniendo una Ferrari? Aparte que gasta mucho combustible, ¿no? Pero salimos en la Ferrari en primera y vamos a Buenos Aires. ¡Uii! Y alguien nos dice, no, pues tenés que poner segunda, tercera, cuarta, y nos enseña a darle lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que realmente tengamos el Wi-Fi prendido con el cielo. Y ahí nuestra sintonía cambia. Juan 1 al final habla de la escalera de Jacob. Y dice que esa escalera estaba un extremo en la tierra y un extremo en el cielo. Y subían y bajaban ángeles. Eso significa, esa escalera proféticamente habla de Jesucristo. Si nosotros bajamos datos del cielo, podemos impactar la tierra. Si queremos impactar solamente con datos de la tierra, no podemos impactar a nadie. Lo que pasa es que tenemos que arraigarnos en Cristo. Nosotros solo decimos, sí, lo tengo, pero si no lo experimento, es como que no lo tuviera. Es como que yo quisiera conectarme a internet y se me acabaron los datos y no tengo internet. No puedo tener el Wi-Fi conectado. Bueno, nuestra vida es igual. Tenemos que tener el Wi-Fi conectado con el cielo. A veces leemos la Biblia, a veces oramos, pero como religiosos, y el Wi-Fi con el cielo no está conectado. Cuando invitamos al Espíritu de Dios a nuestras vidas, nos da amor. Y eso es lo que nosotros también queremos. Queremos poder para cambiar, pero necesitamos amor desesperadamente. Hoy, aún el grito de estas mujeres que se desnudan, se pintan todo el cuerpo, se ponen un pañuelo verde y salen es un grito desesperado de amor. Necesitan el amor de Dios, necesitan nuestro amor. Nosotros necesitamos amor. Eso es lo que queremos, amor, verdadero amor. Queremos ser capaces de amar a otras personas también. A mí me pasa que le he dicho, Señor, ayúdame a amar, porque muchas veces me cuesta amar. Mucho más cuando son personas que nos lastiman, nos cuesta muchas veces amar. Sin embargo, necesitamos amar a las demás personas, necesitamos que nos amen también. Queremos sanar nuestras heridas y no construir paredes. Queremos acercamientos genuinos. Yo creo que ninguno de nosotros debe decir, ay no, a mí me gustaría tener todos los amigos falsos. No, queremos tener gente que se acerque de manera genuina, que no venga a condenarnos, que no venga a mostrarnos todos los errores que tenemos, que nos acepten como somos. ¿Sí? Queremos acercamientos genuinos y no falsos con la gente. Queremos amar y que nos amen. Y dice la Biblia que Dios nos ha dado ese espíritu, que es un espíritu que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense ustedes qué maravilloso es saber que el Espíritu, que solamente fue una muestra de todo lo que Dios nos va a dar, porque dice que fue como una entrega, como un adelanto de todo lo que Él nos va a dar, produce poder, produce amor y produce dominio propio. Si nosotros crecemos en el Espíritu, crecemos en comunión con el Señor, vamos a tener ese amor para dar y para recibir también. Me acordaba del himno, tal como soy, ¿no? Tal como soy, Señor, sin más decir que a otro yo no puedo ir. O sea, tal cual nosotros estamos, ir al Señor. Nosotros hemos trabajado con adictos, con alcohólicos, con chicos de la calle, y a veces el mayor engaño del diablo es decir, bueno, cuando yo deje mi adicción, voy a ir a la iglesia. Cuando yo me empiece a portar bien, voy a asistir. Es como decir, yo estoy enfermo, pero no voy a ir al hospital ahora que estoy enfermo. Cuando me sane, voy a ir al hospital. Ya no tiene sentido ir al hospital. Es el mayor engaño del enemigo. El Señor nos acepta tal cual nosotros somos. Y ahora estuvimos leyendo Efesios, dice que para Él no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay vacunado y no vacunado, no hay prostituta y pastor,
No hay narcotraficante y cristiano de primera. Para Dios, a veces el error más grande de nosotros es creer que hay hermanos de primera y hay hermanos de cuarta o de quinta. ¿Sí? Entonces, si una persona viene divorciado, viene recasado, decimos, este ya va a ser de segunda, de cuarta, y si no es un hermano de primera, mira hermano, usted y yo, con la gracia de Dios, somos de primera. Sin la gracia de Dios, somos de cuarto, de quinta, todo, no valemos absolutamente nada. Entonces Dios no hace diferencia y nosotros tampoco tenemos que hacer esa diferencia, porque su gracia ha sido especial para con su vida, para con la mía. A veces creemos que Dios tenga gracia conmigo, pero al que le tengo bronca, que lo parta con un hacha en la cabeza. Entonces, si yo recibí la gracia de Dios, también poder compartir esa gracia de Dios con el que comete un error para ayudarlo a corregir, para ayudarlo a vivir en santidad, no a apañar el pecado, pero sí a ayudarlo a cambiar esa situación. Cuando invitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, nos da dominio propio. Y eso es lo que quiero yo, dominio propio. Hablamos de poder, amor, dominio propio. Para vencer y superar barreras personales, para ser un ganador en esta vida, desde el punto de vista de Dios, pero no tenemos verdadero dominio propio hasta que Cristo esté en control y domine las circunstancias de mi vida. A veces tengo que orar, obrar de acuerdo a su voluntad, obrar de acuerdo a su palabra, y eso produce en mi vida resultados, produce frutos, produce paz en mi vida. Si yo me alejo de Cristo, no voy a tener resultados, no voy a tener fruto y no voy a tener paz. Voy a estar intranquilo. Entonces, y solo entonces, entenderemos lo que significa tener todo bajo control. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control y si nosotros nos ponemos debajo de Dios, automáticamente empezamos a tener todo bajo control, estamos tranquilos. Nosotros con la pandemia visitamos un montón de gente con COVID, les llevamos comida, ayudamos a un montón de personas y el Señor permitió que no nos contagiemos. Pero si hay algo que no tuvimos es miedo. Me decían, pero vos no tenés miedo de contagiarte. La verdad no. Y si te contagias, capaz que me contagio y capaz que me muero, pero no va a pasar nada que el Señor no permita. Fuimos a ver a personas que estaban con COVID, entramos a su casa, oramos por ellos y el Señor permitió que no nos contagiemos, por gracia y por misericordia. Pero el daño más grande que ha hecho el enemigo en este tiempo ha sido en la cabeza. ¿Sí? El virus se llama coronavirus, porque apunta a la cabeza, para que uno tenga miedo y esté mal. No tendremos, si no nos acercamos al Señor, no tendremos poder, no tendremos amor y no tendremos dominio propio. Bien. Hay un principio en el universo que suena simple, pero es muy profundo. Todas las cosas funcionan mejor si están conectadas. Y Dios quiere que vos y yo estemos conectados con Él. 1 Corintios 2, 9 al 11. Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo me conecto entonces al poder de Dios? Muy simple. ¿Cómo se recibe al Señor? Creyendo en Él, ¿no es cierto? Si nosotros creemos todo esto que estamos hablando, lo podemos recibir. Tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que creer que Él nos conoce. Tenemos que creer que le interesamos, que nos ama de manera tremenda, desde antes de fundar el mundo. Tenemos que creer que Él tiene el poder para ayudarnos. Y entonces después podemos recibirlo. Y decirle, Señor, poné tu espíritu en mí. Y si nosotros ya tenemos el espíritu del Señor dentro de nosotros, podemos decirle, Señor,
que fluya tu espíritu en mí. Quiero conocerte, quiero arraigarme, quiero cimentarme en vos. Necesito creerte, necesito verte con nuevos ojos. Necesito estar seguro, pero muy seguro de este amor que me tenés, porque te necesito cada minuto de mi vida. Quiero estar conectado con vos. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder o el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y hoy vos podés ser un hijo de Dios si es que nunca te conectaste con Él. Si es que quizás la idea que tenías de Dios era de alguien malo, vengador. No, Él te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Y si sos un hijo que ha pecado, a Él no le ha sorprendido. Pero hoy tenés la posibilidad de estar en Cristo nuevamente. Porque cada día que nosotros nos conectamos con Cristo, estamos en Cristo. Y la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Si vos hoy volvés a Cristo, en Cristo, sos nueva persona, otra vez. Él es un Dios de oportunidades. Siempre, siempre, siempre hay una nueva oportunidad en el Señor. Siempre. Dios es un Dios de oportunidades. El diablo te va a hacer creer que no, que con la que ya te mandaste ya está. No. Busca confesar tu pecado, busca acercarte al Señor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando la misericordia de Dios llega a tu vida y te sentís un miserable, una porquería espiritualmente hablando, y te conectas a ese poder superior, tu vida cambia para la gloria de Dios. El camino a la recuperación no es fácil. Se requiere de mucho valor, de mucha valor para ser auténtico, para ser sincero, para decir estoy mal, me pasa esto, necesito ayuda. Significa afrontar algunos problemas que hasta ahora hemos preferido ignorar. Significa correr riesgos. Yo me conecto al poder superior, ¿me irá bien? ¿Cómo le irá mejor a una cafetera? ¿Enchufada la electricidad o no enchufada? No hay mucho para errarle, ¿no? Significa ser honesto, significa confiar en Dios, significa reconocer que necesito ayuda, la ayuda de ese Dios de esperanza que puede llenar mi vida. Voy a leer ese pasaje, Romanos 13, creo que era 13:15. No, 15:13. Sí, gracias. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjese que ese Dios de esperanza nos va a llenar de gozo y nos va a llenar de paz por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando damos este paso nos damos cuenta de que ya no es un asunto de fuerza de voluntad, sino que Dios dice, yo estoy contigo, yo te quiero ayudar, yo te voy a dar una mano para que salgas adelante de esta situación. Dios dice, te prometo que si tenés que pasar por aguas profundas, que vas a pasar, yo voy a estar contigo hoy y siempre. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Yo estaré siempre contigo mientras enfrentás tus peores temores. Dios no dice que no vas a pasar. Dios dice que va a estar con vos. En la imagen anterior, fíjense, está el chico ahí solito y se saca una foto, ¿y quién aparece en la foto? Aparece alguien que nadie ve, pero que él puede ver, ¿no? Sabe que el Señor está con él. Isaías 43:2 decía eso. Y Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios dice, no temas cuando estés en problemas, no tengas miedo cuando enfrentes nuevos desafíos, no desmayes cuando las circunstancias te abrumen, porque yo soy tu Dios y te ayudaré, te daré fuerzas, te sustentaré y por sobre todo tenés que saber que yo te amo. Cuando yo estaba en la sala de operaciones estuve muchas horas sola porque no dejan entrar a nadie. Estuve casi desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o 6 y pico de la tarde. Y muchas veces el enemigo traía dudas a mi corazón y me asaltaba un poco de temor.
pero en todo momento empezaba a recordar todo lo que me decía Efesios 1. Y la verdad es que fue impresionante cómo me pude aferrar a la palabra del Señor y sentir su presencia cerca mío. Por eso dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que alcances esa gracia en el momento que más lo necesitas, en el momento oportuno. ¿En qué área de tu vida necesitas ayuda? Emocionalmente, espiritualmente, en tu mente, en tu corazón. Hay algunos problemas que llegan a ser problemas psiquiátricos por problemas espirituales, por mentira del enemigo. ¿Por qué te sentís herido? ¿Estás atravesando un sitio de aguas profundas? Fíjese que el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice no vas a pasar por las aguas, vas a pasar por las aguas, pero yo voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego, yo voy a estar. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Cuando los metieron en el horno de fuego. Metieron a 3. ¿Cuántos habían? Habían 4. Había una teofanía, el Señor Jesucristo presente ahí con ellos 3. Y no se quemaron. Ellos no iban a adorar a la estatua aunque los metieran al horno de fuego, y Dios los libró del horno de fuego. Pero Dios dice, no es que no vas a pasar por el fuego, vas a pasar por el fuego y yo voy a estar. Vas a pasar por el agua y vas a estar. Vas a pasar por los ríos y no te van a ahogar. ¿Sí? ¿Estás pasando por el fuego en este momento y la situación se ha tornado difícil en tu vida? ¿Te sentís estancado en la rutina y no tenés poder para cambiar? ¿Te sentís incapaz de poder cambiar? ¿Tenés miedo de enfrentar un cambio? ¿Quisieras que tu vida sea distinta? Muchas preguntas ahí, ¿no? Está bueno para responderlas, para sacarle una foto y decir, bueno, sí, voy a responderlas esta semana. Hay un poder al que nos podemos conectar. Su nombre es Jesucristo. El nombre sobre todo nombre. Y es el nombre ante quien se dobla toda rodilla. Todo lo que está arriba en el cielo, todo lo que está debajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Hoy en día todo se dobla bajo su nombre. Si vos nombrás al Señor Jesucristo, todos los espíritus se sujetan a Él. Así que este es el nombre al que estamos pudiendo conectarnos. Y dice que Dios es de quien toma nombre toda la familia de la tierra. Así que la verdad que es maravilloso saber que tenemos un corazón con un trono, como está mostrando ahí abajo, y que hay alguien que quiere empezar a tomar su lugar. Quizás Él estaba en nuestro corazón, pero quizás no estaba en el trono. Quizás estaba en un rinconcito. Quizás hoy sea el día de decirle, Señor, quiero experimentar tu amor. Quiero que tu nombre llene toda mi vida y doblarme a tu nombre. Los invitamos a que hoy mismo abramos nuestro corazón y le entreguemos nuestras vidas a Él. Vos decís, pero yo ya soy salvo, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Miren, yo recibí a Cristo a los 11 años, ¿sí? Estudié en un instituto bíblico que de vez en cuando había noche de fogón y decían, bueno, que había que agarrar un palito, el palito significaba la vida y había que tirarla al altar y quemarlo, ¿no? Y yo veía que más de uno de los que tiraban el palito al fuego después eran unos chantas terribles, o por lo menos yo lo veía así. Entonces decía, esto del palito es puro verso, tiran el palito y después no pasa nada, ¿no? Y yo nunca tiré el palito. Y a mis 36 años, el Señor realmente habló a mi corazón. Yo no quería entregarle mi vida al Señor porque digo, le voy a entregar mi vida, me va a mandar como misionero al África, muerto de hambre, lleno de mosca. Yo no quiero eso, no. Y el Señor habló a mi corazón profundamente y pude entregarle mi vida a Él para que Él haga lo que Él quiere. Después de haber recibido a Cristo fue la segunda decisión más importante en mi vida. Y Dios empezó a hacer cosas profundas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, y nos empezó a bendecir abundantemente en todas las áreas. Si Dios te bendice, Job 34:29 en el original, ya lo repetí, pero dice, si Dios te bendice, no hay quien te quite la bendición. Si Dios te quita la bendición, no hay quien te bendiga. Lo hace con un país entero o con una sola persona. ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿En esta botella de agua?
abrazate a la bendición de Dios, aunque vengan degollando por otro lado. Busca la bendición de Dios en tu vida, conectándote a ese poder superior que te va a llenar de esperanza. Podemos hacer esa oración, ¿no? Señor Jesús, toma mi corazón y hacé con él según tu voluntad. Me gustaba ese corazón duro, ¿no? Yo muchas veces siento que tengo ese corazón duro, ¿no? Uno dice, tengo razones a veces, pero tengo ese corazón duro, como una piedra. Y muchas veces tengo que venir al Señor y no me gusta mucho cuando el Señor empieza con el cincel, porque a veces duele, pero ahí el Señor muchas veces necesita hacerlo para poder sacar ese corazón blando, ese corazón tierno que necesitamos tener.